Buenas tardes, mi nombre es Adriana Chávez. En esta exposición me propongo analizar el impacto de la globalización en la política vigente en Colombia, específicamente en la educación inclusiva con enfoque de derechos. Ese análisis que voy a hacer pues hace una crítica articulando los referentes globales que orientan esta política con las realidades nacionales y locales. Hablo sobre la implementación, especialmente desde la práctica docente y la gestión educativa. Para mí, hablar de globalización y educación no es solamente referirse a los procesos eh, externos, los procesos lejanos. La globalización se expresa de una manera más concreta en las políticas educativas que llegan a las instituciones, en los currículos que se implementan, en las formas de evaluación, esas formas que privilegian eh, los resultados y por eso es importante analizar cómo en esos marcos globales se hablan de contextos específicos, de alguna manera que siento yo lejanos de la realidad colombiana. La política de educación inclusiva en Colombia se fundamenta en el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental y el principio de la equidad. Su propósito central es garantizar el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, reconociendo la diversidad como un valor y no como una dificultad. Eso es lo que nos dice la ley. Siento yo que esta política promueve la eliminación de barreras para el aprendizaje, la adopción de ajustes razonables y la atención a poblaciones que han sido históricamente excluidas, como los estudiantes con discapacidad, algunos grupos étnicos, poblaciones rurales y estudiantes en condición de vulnerabilidad social en general. Eh, Esta política promueve unos objetivos que son globales, que habla de una inclusión que está alineada con objetivos también globales, impulsados por organismos internacionales. Uno de los más importantes para mí es el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, que plantea la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta política también responde al objetivo global de reducción de desigualdades educativas, reconociendo que la educación cumple con un papel central en la justicia social y en el desarrollo humano. Eh, Viéndolo desde esta perspectiva, la inclusión no solamente se limita al acceso, sino que implica generar condiciones reales para el aprendizaje significativo de todos los estudiantes. Eh, Otro de los objetivos globales que está presente en esta política es la promoción de sistemas educativos que sean flexibles, capaces de adaptarse a los contextos diversos y a las trayectorias educativas heterogéneas. Y siento que este enfoque se relaciona con la formación de ciudadanos más críticos, participativos y capaces de desenvolverse en una sociedad compleja y que de alguna manera está cada día más interconectada. La influencia de la globalización en el diseño de la política, siento que en general la globalización ha incidido de manera directa en el lenguaje, en los enfoques y en las prioridades de la política de la educación colombiana. Algunos conceptos como los de la inclusión, la equidad, la calidad, el enfoque de derechos forman parte de un discurso educativo global, el cual ha sido incorporado a nuestra nacionalidad, a nuestro país. Esta influencia ha permitido visibilizar algunos problemas históricos de exclusión, fortaleciendo y reconocimiento la diversidad en el sistema educativo. Sin embargo, es importante resaltar que esos marcos globales llevados al contexto nacional, en el cual se caracteriza por profundas desigualdades territoriales, sociales y económicas, genera unos desafíos en la aplicación de esta política. Uno de los principales desafíos es la implementación de la política eh, en cuanto a la brecha en el diseño normativo y las capacidades reales de nuestro sistema. Digamos que algunas instituciones o muchas instituciones en los contextos
rurales o con algunos niveles de vulnerabilidad no cuentan con los recursos humanos, ni con los recursos técnicos ni financieros para desarrollar pues estos principios de inclusión, ¿cierto? Desde la práctica docente, pienso que este desafío se manifiesta en una alta carga pedagógica, administrativa, donde el docente debe atender grupos heterogéneos, diseñar estrategias diferenciadas, flexibilizar procesos, flexibilizar evaluación y responder a muchas demandas, muchas veces sin la formación suficiente ni el acompañamiento interdisciplinario que de una manera constante. Digamos que esos acompañamientos se dan a un nivel intermitente o a nivel de formación muy generales. A esto también se suma la coexistencia de un discurso inclusivo con sistemas de evaluación estandarizados que de alguna manera tienden a homogeneizar los resultados y a generar ciertas tensiones entre la atención a la diversidad y la rendición de cuentas. Hablamos de lo académico, ¿no? Basada en indicadores, en criterios, en promoción. Esas tensiones a nivel global, digamos que se diferencia, dista mucho lo global de lo local, y la implementación de esta política evidencia esas tensiones de manera clara entre los lineamientos globales y las realidades locales, mientras que en los marcos internacionales se promueven principios amplios y universales, donde las instituciones educativas operan en contextos específicos que requieren soluciones diferenciadas en nuestra realidad local, en nuestra realidad de país. Esta política se implementa de una manera como un formalismo, priorizando el cumplimiento de la norma, pero sin una transformación realmente profunda en las prácticas pedagógicas y organizacionales. Siento que esto genera un riesgo de que la inclusión se convierta en un requisito administrativo más en lugar de un proceso pedagógico significativo, porque hay muchos riesgos en la homogenización de estas instrucciones. Alguno de esos riesgos pienso que está asociado a la influencia de las agendas globales en cuanto a homogenización de los enfoques educativos, porque se aplican estas políticas de una manera uniforme, sin un contexto adecuado. Se corre el riesgo de no ver esas particularidades culturales, sociales y territoriales de nuestras comunidades educativas. En el caso puntual de la educación inclusiva, ese riesgo siento que se manifiesta cuando se adoptan modelos estandarizados de atención a la diversidad que definitivamente no responden a las realidades concretas ni del aula, ni de las capacidades institucionales, ni de las particularidades del educando, de esas particularidades de nuestros estudiantes. Estas normativas no ofrecen, digamos, una orientación tan clara, solamente se determina la política, se establece una norma, pero no se piensa en la práctica docente, en la posibilidad de alguna manera de construir estrategias pedagógicas realmente inclusivas, situadas y basadas en el contexto, en el conocimiento del estudiante, en la gestión educativa. No se busca de alguna manera fortalecer la autonomía institucional para acoger esos lineamientos globales. Tampoco se mantiene, de alguna manera no es un principio ni de equidad ni de justicia educativa. Siento yo que se cumple con la ley, pero no se reconoce la diversidad y la capacidad real del docente y del estudiante. Bueno, este análisis pues a mí me deja muchas cosas. He trabajado en inclusión muchísimo tiempo y siento que se evidencia que las políticas no se pueden implementar de manera automática con una ley. Siento que se requieren unas condiciones estructurales de formación continua, de acompañamiento,
de lineamientos. Hay que resaltar que el docente en este caso es un mediador de la política. Por lo tanto, no podemos solamente soltarle una ley y dejarlo a su albedrío o a sus propias capacidades y habilidades, sino que hay que formarlo, hay que acompañarlo, hay que darle muchísimo apoyo. Siento que no existe mucha coherencia entre el discurso inclusivo y los sistemas de evaluación, y se corre el riesgo de la contradicción entre lo que es inclusivo y lo que es meramente normativo. Yo creo que la política de educación inclusiva en Colombia representa un avance en la incorporación de enfoques globales orientados hacia la equidad, hacia el reconocimiento de la diversidad, pero su implementación no, no da cuenta de, de la realidad social y del contexto real de nuestras instituciones educativas. Siento que estas políticas tendrían un mejor impacto si se contextualizan adecuadamente, si se adaptan y se resignifican esas orientaciones de la ley, no como un mandato normativo, sino como un proceso pedagógico y organizacional que se construye a diario en la práctica docente. La política educativa, de alguna manera, transforma la realidad del aprendizaje y transforma, digamos que la inclusión transforma toda la manera como se educa, no solamente a los niños de la inclusión, sino a los niños que están junto a ellos aprendiendo.